Bien, vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versos 15 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Mas yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios le bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Verso 19, este es muy importante, póngale mucha atención, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Cuando leo este pasaje, de manera inevitable tengo que pensar en el patriarca Abraham y lo duro que debió haber sido para él haber tenido que abandonar la comodidad de su casa, de su tierra, de su país, de su lugar, un lugar hermoso en ese tiempo llamado Mesopotamia. Él vivía en una ciudad que se llamaba Ur, conocida como Ur de los Caldeos. Esta ciudad se ubicó en lo que es actualmente el Golfo Pérsico, específicamente el país de Irak. Y quizá en ese momento era la ciudad más moderna, la ciudad más cosmopolita de ese momento. El Señor le dice: ya está cumplido tu tiempo. Entonces él toma sus pertenencias, las monta sobre unos camellos o unos burros, no sabemos exactamente de qué era su caravana, y comienza a caminar por el desierto. Caminó días, meses quizá, sabiendo que estaría de paso en ese lugar a donde él iba a llegar, porque siempre que él salió o cuando él recibió esa revelación, él sabía que iba a ser extranjero, nunca iba a tener una morada definitiva, iba a estar de paso. Con esa hermosa metáfora que el Señor nos muestra, que no importa dónde nos lleve, no importa de dónde salgamos, hacia dónde lleguemos, siempre vamos a estar de paso sobre la tierra. Y como les dije, un día el Señor le dice, lo llama a Abraham, un hombre que estaba por ahí en su negocio, estaba atendiendo su azar. Dicen que Abraham era un fabricante de estatuillas, un fabricante de ídolos o dioses. Y el Señor lo llama y le dice: Abraham, ya no quiero que estés en este lugar. Yo tengo planes para ti. Ahora llegó el momento, tienes que hacer maletas, empacar tus cosas, porque tengo algo mejor para ti y para tu descendencia. Te irás de este lugar para nunca más volver. El apego que los seres humanos tenemos sobre los lugares, sobre las cosas, sobre los objetos, es algo increíble. Y yo creo que el Señor trata de manera muy puntual en este pasaje con todos aquellos que podemos leer la palabra de Dios e identificarnos con los personajes, porque es algo que nos llama poderosamente la atención cuando dice: nunca más vas a volver, ni tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tataranietos serán herederos de algo mejor. Cuando nosotros vemos el concepto de herencia, nos imaginamos de algo permanente, porque se nos enseñó a creer que la tierra era nuestra, que las casas eran nuestras, que los carros eran nuestros, y que cuando moría alguno de nuestros antepasados,
estas cosas que ellos tenían pasaban a ser nuestras y ahí se iban a quedar, se iban a mantener. Pero en realidad el concepto de herencia es algo muy diferente. Yo heredo algo para usarlo el tiempo que estoy sobre la tierra. Y si puedo se lo dejo a mis hijos, o si quiero lo vendo, porque en realidad el concepto de herencia, como mucha gente lo maneja, no existe. La gente cree en la obligación de que los padres den a los hijos, y realmente eso no existe. Tan es así que el Señor nos enseña que Él nos dio una herencia de su propia voluntad, porque Él quiso hacernos herederos de la vida eterna. Entonces el Señor llega y le dice a Abraham, bueno, ya se acaba el tiempo, te vas de este lugar. Y como les digo, Él empaca sus cosas, coge sus burros, sus camellos, todo lo que Él tenía para cargar, y se fue a caminar tiempo que ni siquiera sabemos cuánto es. Se calcula que más o menos hay tal vez pueden haber unos 3.000 kilómetros, unas 1.000 millas y resto de donde Él salió a donde Él llegó, que es actualmente el territorio de Israel, aunque en realidad, como no se sabe la ruta, no se sabe exactamente cuánto caminó ni cuánto tiempo duró. Pero lo que sí nos enseña la palabra de Dios es que después de andar mucho tiempo y tener que separarse de su sobrino Lot, porque el Señor le dijo vete, pero no le dijo llévate a nadie, no le dijo te tienes que llevar cargando a la familia, él le dijo vete y él no hizo caso literalmente a lo que el Señor le dijo y se llevó a su sobrino. Y cuando pasó el tiempo tuvo problemas con su sobrino se llamaba Lot, y tiene que separarse. Se separa él de Lot y el Señor le da una palabra específica para ese momento. Una palabra que quizá a cualquiera de nosotros nos parecería muy desalentadora. Imagínese usted lo que es estar uno esperando la promesa durante tantos años y que de pronto el Señor le diga esto. Génesis capítulo 15, verso 13. Entonces el Señor le dijo, Abraham, ten la seguridad de que tus descendientes van a vivir como esclavos en tierra extraña y los tratarán mal unos 400 años. Qué hermoso, ¿verdad? Nada más y nada menos. Después de que ya le hizo caso al Señor, le obedeció, llegó a la tierra, el Señor lo llama y le dice, bueno, ahora te voy a contar algo. ¿Vas a tener descendencia? Sí. ¿La promesa está ahí? Sí. ¿Cuándo llegará? Todavía no te lo voy a decir. Pero imagínate que esa descendencia que todavía no conoces, porque él no tenía hijos en ese momento, van a vivir como esclavos 400 años. Y aún así, dice la palabra de Dios que él siguió creyendo porque él sabía que había una promesa de parte de Dios para su descendencia. Nosotros muchas veces nos desanimamos cuando nos pasa alguna situación y nos damos cuenta que nuestros hijos no están caminando bien, perdón, que nuestros parientes no están caminando bien, que hay gente a la cual se le predicó la palabra y de pronto se devolvió, como decimos nosotros. Nos damos cuenta que la misma iglesia que el Señor nos ayudó a levantar de pronto comenzó a dispersarse, comenzó a caerse, la gente comenzó a seguir sus propios impulsos y se nos fue y nos desanimamos. Apenas han pasado 15, 20 años de que el Señor nos llamó, no sé, tal vez menos o más, y de pronto vemos que estas cosas pasan y tendemos a desanimarnos. Pero el Señor no retarda, dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, y el tiempo del Señor no es el tiempo nuestro. Entonces Abraham, ya le digo, había caminado varios años, había andado errante, y de pronto el Señor le dice, bueno, ahora sí, ya entendiste que era solo, que tenías que ir, pero te voy a hacer una advertencia, tu familia va a ser esclava durante 400 años. O sea, el Señor le dice, lo felicito por hacer caso, pero todavía le falta. Personalmente yo pienso, hermanos, que estas cosas, esto que encontramos en la palabra, están escritas porque Dios nos quiere mostrar su carácter. A veces alguien trata de confundirse y dice, no, es que esos son pasajes para el Antiguo Testamento. No, hay cosas que son inmutables en la palabra de Dios y que no cambian. Que si bien es cierto, este pasaje se aplicó para ese tiempo de Abraham, nos muestra algo muy importante, y es el carácter de Dios con respecto a lo que Él demanda, a lo que Él quiere de cada uno. Nos muestra cómo el vivir día a día en su presencia nos puede llegar a hacer entender muchas cosas
y la mayoría de las veces cosas que sucederán cuando tendrán que suceder, no cuando nosotros queremos que sucedan. Hace 8 días hablaba acerca de que nosotros por lo general tenemos a Dios como mandadero y tenemos a Jesús como nuestro empleado, porque nos basamos en aquel famoso pasaje que dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Claro, es muy lindo, y es muy lindo decir: hoy sí, hoy voy a tocar la puerta, hoy voy a llamar, hoy le voy a pedir al Señor, porque Él me dijo que le pidiera. Pero es que tenemos a Dios como mandadero, queremos que Dios nos haga esto ya en este momento. Es específico, porque el tiempo que queremos de cumplimiento es un tiempo muy corto. Y el gran problema que vamos a tener es que la mayoría de las veces la carne reclama las cosas inmediatas porque sabe que se va a quedar, porque sabe que le queda muy poco tiempo. A nuestra carne, a nuestro cuerpo sobre la tierra le queda muy poco tiempo, y por eso es que queremos el cumplimiento inmediato. Imagínense ustedes un hombre que sí es cierto que vivió mucho, no sé, más de 100 años, 120, 110, el tiempo que vivió Abraham, y de pronto el Señor le dice: para que esas promesas se vean cumplidas faltan 400 años. Ni siquiera tenía esperanza de ver eso que iba a pasar. Y sin embargo, dice la palabra que él siguió caminando y creyendo, esperanza contra esperanza. O sea, no se desanimó en ningún momento. Pero nosotros queremos que las cosas sucedan ya. Y las cosas, se lo digo hoy, en esta mañana, tal vez usted tiene una petición delante del Señor y usted cree que es ya que el Señor le va a cumplir eso. O tal vez ha recibido confirmación, alguien, el Señor ha mandado para hablarle, y usted cree que el tiempo se va a cumplir, y tal vez no se va a cumplir, ni siquiera en usted, tal vez en su hijo o en su nieto. Pero el Señor no retarda su promesa. Y eso es la esperanza que tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque el Señor está más interesado en vernos a nosotros en el cielo que vernos aquí, disfrutando de los placeres de la tierra, como dice alguien por ahí, a cachete inflado, que ya no le cabe más en la boca, ¿verdad? Y en realidad no es así. El Señor no nos quiere a nosotros ver así. El Señor quiere que proyectemos nuestra vida hacia una eternidad. Las cosas van a suceder en el tiempo, en el momento en que el Señor así lo dijo, así lo estableció. En el pasaje que leímos de primero, ya para ese entonces, en el momento en que se escribe este pasaje, ya habían pasado esos 400 años de esclavitud, y los descendientes de Abraham ahora eran guiados por Moisés. Específicamente eran 430 años que habían estado ellos esclavos. Se alargó un poquito más el Señor. Y ya el pueblo se encaminaba hacia la tierra prometida. Pero si usted lee con detenimiento el pasaje, se va a encontrar que hay un requerimiento de Dios que es muy claro. Ahí en Deuteronomio 30, 15 al 19, hay 3 cosas básicas que Dios le pide a las personas que hagan. Número 1, amarlo a Él, única y exclusivamente a Él. Número 2, andar en sus caminos. Y número 3, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. El punto, hermanos, es que Dios deja a los hijos de Israel que hagan una escogencia. Y aquí está la segunda parte de este pasaje que tenemos que revisar con mucho cuidado. Él le dice que pueden escoger entre la vida y la muerte, que pueden escoger entre el bien y el mal. Y cualquiera diría: de eso es fácil. Si a usted le dicen escoja entre la vida y la muerte, ¿qué diría? La vida, por supuesto, todo el mundo dice. Si a usted le dicen en este momento escoja entre el bien y el mal, ¿qué escoge usted? Es fácil. Se las puso fácil Dios. De esa forma, hermanos, nadie se va a equivocar. Pero en realidad no es así. No es así tan fácil como lo vemos. Porque aún cuando la elección, cualquiera diría que es fácil, los seres humanos nos equivocamos todos los días, nos equivocamos constantemente. ¿Por qué? Porque nos dejamos manipular, nos dejamos empujar por nosotros mismos. La mayoría de las veces andamos culpando, nos gusta culpar. ¿Por qué? Porque es un principio que nace a partir de la desobediencia del ser humano. Cuando el hombre se equivoca en el huerto de Edén, cuando elige mal, comienza a utilizar la excusa de culpar a los demás. Y el primer intento que hacen estos 2 seres que existían sobre la tierra es
culpar a Dios. Bueno, primero culpamos a los seres humanos y cuando nos falla, ya no tenemos excusa, ya no tenemos en quién recostarnos, entonces caemos encima de Dios para decirle: Dios, ¿por qué? Tú fuiste el que me empujaste a hacer eso. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Sea que culpemos a Dios directamente o indirectamente también lo podemos hacer. Pero en realidad no. Nosotros, hermanos, nos dejamos manipular por nosotros mismos. Aunque parezca mentira. Se dice: es que fulano de tal es un manipulador. Mentira. Entienda esto: el ser más manipulador que hay sobre la tierra en su vida es usted mismo. El ser más manipulador que hay sobre la tierra, que influye directamente sobre su vida, es usted mismo. Somos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y precisamente eso es lo que nos enseña Santiago. Y Santiago lo llama dejarse seducir por la propia concupiscencia. A veces nos complicamos mucho con el concepto y decimos: bueno, ¿y qué es la concupiscencia? Porque la gente, cuando habla de concupiscencia, lo asocia con los deseos sexuales o con los deseos sexuales desordenados. Y no, concupiscencia es un término muy, muy amplio. Concupiscencia es un deseo desordenado de todo tipo de cosas, de todo tipo de objetos y de todo tipo de bienes. ¿Cuántos no deseamos la mayoría de las veces que la gente nos reconozca algo? ¿Cuántos no deseamos la mayoría de las veces que nos pongan atención? ¿Cuántos no deseamos la mayoría de las veces que en algún lugar se hable bien de nosotros? Eso es concupiscencia, hermanos, entre otras cosas. Y podemos seguir haciendo la lista, tan larga como usted se la imagine, porque el ser humano en sí mismo es mentiroso consigo mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. Y cualquiera diría: bueno, es que el diablo propicia estas cosas. No, nosotros propiciamos estas cosas porque somos los que tomamos la elección. Elegimos mal la mayoría de las veces. Y bueno, Dios sabía que el hombre, su creación superior, el que iba a dominar sobre la tierra, le iba a fallar a partir del momento en que Él le da la libertad de escoger, el libre albedrío, en el huerto de Edén. Lo que pasa es que Dios sabe que a partir de ese momento ya no tiene elección, ya no puede echarse para atrás. Ahora tiene que advertirle constantemente a su creación, al administrador que Él había puesto sobre su creación, tiene que advertirle constantemente acerca del peligro que puede enfrentar cuando se equivoque, cuando cometa un error. Por ese motivo es que nuevamente, después de una larga disciplina de 430 años, Él permite que el pueblo salga de la esclavitud. Entonces el Señor ya dice: este es el momento. Si usted lee el libro del Éxodo, dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escuchó el clamor de su pueblo. El pueblo quería salir de la esclavitud. ¿Cuántos años habían ellos clamado porque el Señor los sacara de la esclavitud? ¿Cuántos años? ¿Se imaginan ustedes? No sabemos, porque en realidad la Biblia no detalla cronológicamente la secuencia del transcurso del tiempo, sino que dice que el pueblo de Israel había clamado a Dios, y no había sido solo una vez. ¿Quién sabe cuántas veces, con lágrimas, con sangre, habían clamado al Señor? Él permite que el pueblo salga de la esclavitud, esperando tal vez que hubiesen aprendido la lección. Sin embargo, Él sabía que se iban a volver a equivocar. Él sabía que nuevamente iban a meter la pata, y les dice: escojan la vida, escojan el bien, no vuelvan a equivocarse. Pero ya todos sabemos la historia. Los hijos de Israel escogieron el mal y pagaron las consecuencias. Hoy nosotros, en este tiempo, enfrentamos los mismos problemas que tuvieron ellos hace 3.500 años. Más o menos entre este pasaje y el día de hoy hay aproximadamente unos 3.500 años. Y usted puede decir: no, es que el tiempo es diferente, las condiciones son diferentes, el lugar donde vivimos es diferente, los actores, este montón de artistas que somos nosotros los cristianos, somos diferentes. Pero les digo, sigue siendo la misma posibilidad.
Sigue manteniéndose la misma palabra que el Señor le dio a su pueblo hace 3.500 años. El Señor nos dice, hoy ustedes pueden elegir entre el bien y salir vencedores, por supuesto, o elegir el mal, equivocarse y perder. Así de fácil. Si usted se equivoca, pierde. Si usted elige bien, va a ser tomando en cuenta esas dos opciones que el Señor le da. Escoja el bien en lugar del mal. Escoja la bendición en lugar de la maldición. Pero la opción siempre va a ser que elijamos el bien y tendremos la protección de su mano. Tendremos el favor que tanto anhelamos. Yo no creo que uno pueda hoy escoger el bien y mañana desquiciarse, irse por el mal y saber que ya tiene esa opción, ya tuvo esa posibilidad. Dentro de las grandes discusiones que a menudo sostengo, es que la gente dice, no, es que ya el que fue salvo, no importa que se descuide y que se haga lo que le dé la gana, porque lo que va a perder son los galardones. Yo no creo eso. Yo creo que si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor y no nos desviamos, vamos a ir con el Señor. Pero si alguien al final desprecia, como dice el libro de Hebreos, la salvación está en problemas. Y eso lo dice el Señor. Por eso el verso 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hermano, la promesa de vida eterna que el Señor hace en el Antiguo Testamento es la misma promesa de vida eterna que tenemos nosotros al amparo, a la luz o bajo la cobija, la cobertura del Nuevo Testamento. O sea, a través de Jesucristo. Cuando nos dice en San Juan 14:6, dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice más? Nadie viene al Padre si no es por mí. También Jesús nos dice que Él está a la puerta y llama. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y dice que lo que no es con Él es contra Él. Lucas capítulo 11, verso 23. Y aunque podemos decir, y esto es cierto, en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios más rudo, un Dios más radical, por supuesto que sí, que no perdona ninguna falta, que es capaz de castigar a los hijos sin el menor reparo. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, ya un poco más liviano, más suave, dispuesto a perdonar, dispuesto a morir por los pecadores. Para que entendamos la situación, tal vez entre una cosa y otra, Dios nos personaliza a cada uno de los que lo aceptamos como sus hijos. Nos manda a Jesucristo para que nos enseñe cómo llegar a Él. Pero aunque ha cambiado la forma en que Dios demanda de nosotros fidelidad, Dios demanda de nosotros obediencia, el tema de fondo sigue siendo el mismo. Tenemos que escoger entre el bien y el mal para vivir eternamente. Y es que para escoger el bien, hermanos, tenemos que recibirlo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Eso es lo que se nos ha venido enseñando desde hace muchos años. Escojamos a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Y para nosotros es más fácil, tal vez, de la forma que lo tuvieron los antiguos o la gente del Antiguo Testamento. Y es hermoso, hermanos. Usted puede decir, qué lindo es tener a Jesús como elección, porque ya Él hizo lo impensable por nosotros. Ya Él hizo lo que ninguno podía hacer, que era pagar la deuda, que era morir por nuestros pecados. Ya Él lo hizo. Éramos deudores de Dios porque le fallamos y no teníamos cómo cubrir o tapar esa falla. No existía forma. Dios les mandó a los antiguos, les mandó los sacrificios, los derramamientos de sangre, de corderos, de todas esas cosas que usted puede leer y encontrar en el Antiguo Testamento, pero ninguno fue eficaz para poder llegar al perdón de pecados. Por eso, hoy quiero invitar a los que no lo han hecho y recordarles a los que ya lo hicieron, que el sacrificio de Cristo nos limpia de pecado. El sacrificio de Cristo nos limpia de pecado, hermanos. Y que todavía
En este tiempo el Señor está esperando de cada uno fidelidad. Está esperando que lo ponga en primer lugar. Está esperando que no ande detrás de las promesas del Señor. Que si bien es cierto el Señor tiene promesas para nosotros, no andemos detrás de las promesas del Señor desesperados. No andemos detrás de las peticiones del Señor como atacados, desesperados, esperando que se nos cumpla lo que estamos pidiendo. Vayamos detrás del Señor de las promesas cada día para que podamos vivir una vida alegre, una vida llena de gozo. La mayoría de las veces nos despedazamos pensando en que no tengo esto, no tengo lo otro, no soy feliz, no puedo desarrollarme plenamente. Pero piensen esto, si somos hijos de Dios, si recibimos la gracia, si recibimos a Jesucristo, ¿qué más queremos? ¿O qué más ocupamos para ser felices? Si no somos felices con Jesucristo, no vamos a ser felices con absolutamente nada, porque ninguna de las cosas que hay sobre la tierra nos va a llenar. Por eso el sacrificio de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. Y también recordemos que toda decisión que tomemos aquí en la vida tendrá efectos positivos o negativos según sea el caso. La semana pasada los ticos fuimos a las elecciones, a las urnas electorales para elegir el presidente y para elegir los diputados. Y ya lo sabemos, ya sabemos el resultado por un ajustado porcentaje del que ganó. Ahora nos toca que ir a una segunda ronda, nos toca que ir a elegir entre dos personajes que están por ahí. Esa elección que hagamos, hermanos, en esta segunda etapa será algo que por supuesto va a repercutir en la vida del país entero por los próximos 4 años y aún más, porque todavía estamos pagando consecuencias de cómo el pueblo eligió hace 4 y hace 8 años y hace 12 años y hace 16 años. Todo eso nos va a afectar. Pero hay una decisión que si no la tomamos de manera acertada nos llevará a una eternidad que podría ser perfectamente sin Dios. Pero si la tomamos bien, esa decisión vamos a vivir una eternidad con el Señor. Por eso el verso 19 dice a los cielos y a la tierra. Y aquí el Señor hace una especie de juramento. Dice que Él no pudiendo jurar por nadie más, porque no había nadie santo, jura por sí mismo. Jura por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. O sea, les he dicho y no les voy a decir más, pero quiero que entiendan, dice el Señor, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hermanos, no es algo liviano lo que nos estamos jugando. No es nada más de decir, ya, sí, qué lindo el Señor que me va a elegir. Me voy a equivocar por un tiempito, pero después vuelvo. Voy a hacer unas cosillas mal hechas, pero después me arrepiento. No, Señor. Dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo tenemos que vivir? Verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres. El plan original del Señor era que pudiéramos disfrutar nuestra vida sobre la tierra. Por eso les decía, ¿de qué depende nuestra felicidad? ¿De qué depende su felicidad? Si yo le pregunto a Yanka, ¿de qué depende su felicidad? O a Emiliano, o a Álvaro, o a Emanuel, o a Rosita, o a Juli. A cada uno. Cada uno tiene un concepto acerca de la felicidad. ¿Y de qué depende de mi felicidad? ¿Con qué sería feliz usted en este momento? ¿El Señor quiere que seamos felices sobre la tierra? Por supuesto que sí. Porque si no, no nos hubiera puesto en este lugar. Nos hubiera dejado allá de donde Él nos trajo. No sabemos de dónde nos trajo, pero sabemos que no somos eternos. No fue que reventamos espontáneamente aquí sobre la tierra. Que nacimos como las flores cuando comienza, la mala hierba cuando comienza a llover, no. De algún lugar venimos y probablemente el Señor nos hubiera dejado ahí. ¿Por qué?
¿Por qué el Señor nos trajo? Por una razón muy específica, y es que Él quería que fuéramos felices, pero que fuéramos felices en su presencia, que fuéramos felices disfrutando de la vida que Él nos regala todo el día, todos los días. En el Antiguo Testamento Dios instruye a su pueblo cuando ya está a punto de llegar, de entrar a la tierra prometida, y Él quiere que ellos vivan en paz, que vivan en abundancia, y les dice que escojan, que lo escojan a Él para que todo les vaya bien. Vea qué interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la escogencia es mala, y como la escogencia es mala no nos puede ir bien de ninguna manera. Y aún cuando las cosas sean adversas, la palabra nos enseña a que tenemos que gozarnos en Él. Ya les dije, el patriarca Abraham caminó y caminó. Imagínense usted como debió de haber estado caliente ese desierto, en esas arenas que a veces llegan hasta los 50 grados Celsius, caminando con su caravana de camellos, buscando una tierra prometida. Camina como loco, pasa meses, tal vez años, llega y se establece, y de pronto el Señor le dice: está bien, su descendencia, no se hagan muchas ilusiones con su descendencia, porque va a ser esclava durante 400 años. Y uno diría: wow, qué desalentador. Pero si usted lee la Biblia, Abraham no dependía de las cosas aquí en la tierra. Abraham no dependía de sus pertenencias ni de su dinero, porque dice que fue inmensamente rico, y eso a él no le movía un dedo, porque él tenía otro objetivo. Él sabía que había un Dios que le había hablado, había un Dios que lo había llamado, y había un Dios por él, el cual vivía día a día. Así que tenemos que vivir eternamente, y probablemente ya nos queden pocos años aquí sobre la tierra, sobre esta tierra física. Tenemos que aspirar a un lugar donde no vamos a ver muerte, y esto tenemos que entenderlo todos los días. No se desespere, no se desespere. La promesa del Señor de vida eterna viene, porque vendrá. Y vamos a tener esa vida eterna. Vamos a ir a ese lugar eterno que algunos llaman el cielo, y que otros llaman la eternidad, y que otros llaman la vida eterna, como quiera usted llamarlo. Va a ser un lugar eterno, va a ser un lugar donde no tenemos que preocuparnos de ninguna manera porque se nos acabe el gas en la mañana y no tenemos con qué cocinar, con qué hacer el desayuno, o que no tengamos dinero para pagar el recibo de la luz y nos corten la electricidad y no podamos alumbrarnos en la noche, o el cable, nos suspendan el cable porque no lo pagamos. No, ahí no nos vamos a preocupar de nada de eso. Y yo no sé si iremos a tener electricidad y gas y cable. Creo que tenemos cosas mejores que el Señor nos va a suplir, y las cuales no nos van a preocupar absolutamente nada. Lo cierto del caso, hermanos, y ya concluyo con esto: hoy, más de 3.500 años después de que Dios dio la posibilidad de escoger entre la vida y la muerte, todavía hoy, hermanos, todavía hoy tenemos esa opción. Y esa opción se llama Cristo. Esa opción se llama Cristo. Abramos el corazón, dejémosle entrar. Digámosle: Señor Jesús, entra en mi vida, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guarde irreprensible para la venida de nuestro Salvador Jesucristo.